La principal causa de muerte de la mujer joven es la mortalidad materna. De ahí que las estrategias del control prenatal estén orientadas a la prevención, al diagnóstico oportuno y al tratamiento de patologías que condicionan problemas como la asfixia perinatal, las malformaciones congénitas y las infecciones. Mediante el control prenatal es posible vigilar la evolución del embarazo, preparar a la madre para el parto y para la crianza del bebé. De esa forma, se podría controlar el momento de mayor morbimortalidad en la vida del ser humano, como es el periodo perinatal. Es por eso que hoy en Total Genetics tenemos el privilegio de conversar con un especialista en la materia, ginecólogo, obstetra, perinatólogo. Con nosotros, el doctor Carlos Lugo. Bienvenido. Gracias, muchísimas gracias Ernesto y toda la familia de Total Genetics por la invitación el día de hoy a participar en esta, me imagino que va a ser una muy amena entrevista. ¿Qué implicaciones tiene? ¿Qué implicaciones tiene ser un embarazo de alto riesgo, tanto Bueno, para el feto como para la madre? sí, considerar un embarazo de alto riesgo, las implicaciones, bueno, tener presente, concientizar a la paciente tiene que ser muy consciente de que no es un embarazo que va a ser tranquilo. En cualquier momento, como yo le digo a mis pacientes, tú abres la puerta y están las complicaciones esperando. Hay que ser muy consciente, la paciente debería acudir a la consulta cuando el médico se lo indique. Hay embarazos donde las consultas son un poco más seguidas, como por ejemplo un embarazo gemelar con una sola placenta. Es un embarazo considerado de alto riesgo. Eso es una paciente que debería acudir a la consulta cada 2 semanas. Las pacientes que son diabéticas o las pacientes que son hipertensas previas, que son hipertensas crónicas, porque la otra clasificación son las pacientes que pueden hacer preeclampsia en el embarazo, que eso es una complicación propia de la gestación. Las implicaciones van mucho de la mano con las complicaciones. Y en el médico queda crear conciencia, educar a la paciente para que la paciente sepa que su embarazo no es un embarazo tan fácil, que se puede complicar, que debemos tener mucho cuidado, que hay que tener algunas recomendaciones como la alimentación adecuada, el ejercicio físico no extenuante, tener sus medicamentos al día, sobre todo en algunas patologías inmunológicas donde se pudiera utilizar algún tipo de medicamento especial. Y bueno, en la actualidad no solamente una paciente que curse con una enfermedad es considerada un embarazo de alto riesgo, también estar en una situación de pobreza, una situación de desnutrición, estar en una situación de tener un estado o un nivel educativo bajo, es ser una paciente adolescente o una paciente tardía, gestante añosa, llamada antiguamente, que son pacientes por encima de los 35 años, que salgan embarazadas. Esas condiciones nos pueden llevar a embarazos de alto riesgo. Entonces son pacientes que tienen las complicaciones a la vuelta de la esquina, en las cuales las consultas, más que para tratar, tienen que ser para educar al paciente y que el paciente pueda reconocer cuáles son los posibles síntomas o signos que les puedan llevar a llamar al médico tratante, a acudir a la emergencia, bien sea de la clínica o del hospital, para que pueda ser valorada, identificar si hay algún tipo de riesgo inminente, bien sea para el feto o para la madre, porque aquí se juega la vida de ambos. Así es. Tocaste un punto importante y es el de la edad. ¿Qué consecuencias trae para madres menores de 15 años y para madres de edad avanzada, que son solo 35 o más, un poco más de 35, 40 años, ya es una edad avanzada para una madre dar a luz? ¿Cuáles serían las consecuencias en ambos casos? Sí, bueno, siempre se dice que los extremos de la vida no son buenos, ni los extremos de la vida en el quehacer cotidiano, ni en las pacientes, los extremos menores de 15 años, 16 años para las clasificaciones que consigas, o por encima de los 35 años, esas son pacientes consideradas embarazos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque son las pacientes que más se van a complicar. La gente siempre piensa, yo lo que tengo son 16 años, probablemente a mí no me va a dar preeclampsia, o probablemente yo no voy a tener una hemorragia posparto, o probablemente a mí no me puede dar diabetes. Pero realmente hay algo muy curioso en la medicina materno-fetal, que son los estudios o las ecografías, que mucha gente llama ecografías especiales, que son ¿Ecografías, perdón? ecografías especiales, son Ok. ecografías de segundo nivel, son ecografías que
que la tiene que hacer un personal calificado, como los especialistas en medicina materno-fetal o especialistas en perinatología. Realmente es algo de semántica. Donde tú puedes evaluar riesgos, no solamente fetales, sino también maternos. Entonces, cuando tú te enfrentas a... no es el cuento, sé que se está grabando. La realidad, no hay problema. Aquí Sí, no hay problema, esto lo vamos a editar. La realidad de o sea, las consecuencias para estas madres menores de 15 o mayores de 35 en edad avanzada y las complicaciones para cada una de ellas y para el feto también, para el producto de la concepción. Sí, que parte de la historia, lo que te estaba comentando ahorita, que perdí la idea, parte de la historia de la medicina materno-fetal es que antes se hacían ecografías de segundo nivel o ecografías especializadas solamente en pacientes por encima de los 35 años para detectar, por ejemplo, síndrome de Down o algún tipo de síndrome, otros tipos de síndrome. Los más conocidos y los más frecuentes son la trisomía 21, la trisomía 18 y la trisomía 13, que son el síndrome de Down, Edwards y Patot. Pero se dieron cuenta con el pasar del tiempo que no solamente las pacientes con más de 35 años tenían un bebé con Down, que una paciente con 20 años tranquilamente podía tener un bebé con Down. Entonces se comenzó a tamizar, se comenzó a hacer el seguimiento a todas las pacientes con este tipo de ecografías, sobre todo una muy importante entre las 11 y 13 semanas más 6 días de embarazo, que es la ecografía del primer trimestre, algunos llamaban ecografía genética, ecografía morfológica, ecografía de detalle, que son estudios que se realizan para poder determinar si el bebé tiene algún riesgo, si tiene algún riesgo para presentar alguna cromosomopatía, y ahí aprovechamos y vemos si la paciente, independientemente de su edad, tiene algún riesgo para hacer un trastorno hipertensivo del embarazo. Entonces, los extremos de la vida no son buenos y esas pacientes por debajo de los 15 años, por encima de los 35 años, son consideradas pacientes de alto riesgo para un embarazo, en las cuales hay que tener consideraciones importantes, hay que educar muy bien a la paciente y hay que hacerle saber a ellas de que son pacientes consideradas de alto riesgo, a pesar de que, por ejemplo, un adolescente pueda salir embarazada. ¿Qué pasa con esas mujeres? Con una adolescente de 15 años, físicamente, psicológicamente. ¿Y cuáles serían las complicaciones más comunes entre ambas? O sea, en la de 15 y en la de más de 35. Cuando tú haces medicina, generalmente medicina pública, en la medicina privada lo puedes ver, pero ves mucha medicina pública, tú tienes pacientes embarazadas por debajo de 15 años, 14, 13. Recuerdo una paciente de 12 años que estaba embarazada. Entonces, imagínate una paciente que apenas está desarrollándose, que su cuerpo está comenzando a cambiar para ser mujer, de repente salir embarazada. Entonces, eso te cambia todo el ciclo de vida de una paciente, te cambia el ciclo familiar, y ahí empiezan a entrar todos los riesgos que puedan existir. Una paciente adolescente, ponle que sea de talla baja, que sea muy, muy pequeñita, que está desnutrida porque vive en un país donde probablemente no consigue la alimentación adecuada, que no ha terminado sus estudios. Entonces son pacientes que van a llevar un embarazo quizás muy a la ligera, pero que esos embarazos se pueden complicar. Complicaciones, cualquiera. Las complicaciones van muy de la mano, no solamente con la edad, sino también con la forma como la paciente se alimente, cómo esa paciente ha estado alimentada previamente, y de ahí podemos partir de complicaciones como los trastornos hipertensivos, que están muy ligados a la mala adaptación que puede existir entre la placenta y el útero. Ahí pueden existir complicaciones con la diabetes, cuando los pacientes comen muy mal, o se alimentan con mucho carbohidrato, porque es lo que consiguen. Ahí pueden existir otro tipo de patologías que la paciente no las prevé, como un trastorno inmunológico que puede estar presente en una paciente de 12, 13, 14 años, pero que también es visto en pacientes por encima de los 35 años. Y de ahí radica mucho la importancia de acudir a una consulta preconcepcional, poder planificar un embarazo, poder identificar si hay algún tipo de riesgo. En teoría, cualquier paciente en los extremos de los que estamos hablando puede complicarse con cualquier complicación. Es decir, si tú tienes una paciente por encima de los 35 años embarazada, tú sabrás que esta paciente puede hacer una preeclampsia. El problema es que el médico muchas veces tiene una paciente de 13, 14, 15 años y dirá, esta nené o esta niña o esta adolescente no me va a hacer una preeclampsia, pero es que también la puede terminar haciendo. Entonces, esos extremos hay que tenerle mucho cuidado y es por eso que son considerados embarazos de alto riesgo.
Profundizando un poco en el tema de la adolescencia, ¿por qué las hijas de madres adolescentes tienden a hacerlo también? Bueno, eso va muy de la mano con la forma, sabes que hay algo que se llama patrón familiar. Sí, Eh, y eso también tiene que ver mucho con la educación. Yo pienso, y tú lo escuchas, a veces tú sí. alguna vez has escuchado alguna entrevista de radio, alguna entrevista de televisión, tú que has estado ligado en el medio, y hay mucha gente que ha podido salir adelante viniendo de abajo, realmente siendo pobre o no solamente la parte financiera, sino también viviendo en un barrio, que es lo que tú vas a ver. Lo que tú vas a ver es todo lo malo. Entonces, Ujú. ver más allá te lo da la educación. Y la educación no solamente está en la escuela o en el colegio, sino la educación viene también de la casa. Entonces, cuando tú ves que tu madre fue una paciente, que tu madre te tuvo a ti a los 14 años, para esa niña que no ha visto otra cosa, probablemente eso sea normal. Y terminan saliendo embarazadas a los 14, 15 años. Entonces ahí viene el poder de la educación, el poder tan importante que es poder estudiar y poder darse cuenta que las cosas no son quizás como la gente te lo hace ver, lo tienes alrededor, sino que hay un mundo mucho más allá de lo poco que tú puedas ver en el momento. ¿Sí? Entonces la educación es algo fundamental, no solamente en las escuelas, sino también en el hogar. Quizás ahí está el verdadero problema. Todo el que esté haciendo medicina debe de alguna manera educar a su paciente, porque si tú le explicas al paciente por qué debe hacer unas cosas y por qué no debe hacer otras, probablemente te lo va a entender de una mejor manera. Yo siempre cuando voy a hacer, por ejemplo, uno de estos ecos que te estoy comentando, estos ultrasonidos especiales, como le llaman la población, le explico, le pregunto al paciente qué sabe de ese tipo de ultrasonido. Algunos me contestan muy bien porque tienen la rama del internet, la herramienta del internet a la mano. Otros pacientes no saben nada. Entonces yo les explico previamente de qué se trata para que ellas estén un poco más tranquilas, porque el médico tampoco es tan sencillo. Y lamentándolo mucho, en este momento no puedo estar en la parte pública, no estoy en la parte pública, digamos que hago educación en la parte privada y también soy parte orgullosamente de un departamento de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología, donde nos dedicamos a educar a los residentes, damos cursos en capacitación del personal para disminuir las cifras de mortalidad materna tan altas que presenta nuestro país. Ese curso se llama Curso ALSO, eso está a nivel mundial. En Venezuela lo lleva la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y desde hace ya 3 años estoy trabajando de la mano con ellos, con todas las dificultades que puede plantear poder viajar por Venezuela, pero hacemos educación de esa manera. Lo que nosotros buscamos desde esa palestra es que las madres puedan regresar felices a su hogar, con su chamo en brazos, después de haber pasado la cantidad de tiempo embarazadas, 38, 39, 40 semanas, puedan regresar a su hogar y no tener que quedar un hijo huérfano, 4 hijos huérfanos, un núcleo familiar destruido, porque muchas veces las principales causas de mortalidad materna pueden prevenirse y se pueden hacer estrategias o maniobras para disminuir la mortalidad en pacientes embarazadas. Las principales causas de mortalidad materna en Venezuela y en el mundo son 3, que varían Ok. dependiendo del sitio donde tú estés. Pero siempre son las mismas: hemorragia posparto, trastornos hipertensivos y son generalizadas, que son las llamadas sepsis. La sepsis Ok. materna es una de las principales causas de mortalidad materna y dependiendo de donde tú estés a nivel mundial puede prevalecer una por otra, pero siempre esas son las 3 principales causas de mortalidad materna. Desde el Ok. grupo A, que era lo que te estaba comentando, nosotros trabajamos principalmente en esas 3 causas, en que el médico sepa identificar de manera oportuna, porque la cuestión es hacerlo en el momento oportuno. Mientras más tiempo tú pasas, mientras más tú retardes el actuar, mayor va a ser la posibilidad de que la paciente o de que el bebé pueda fallecer. Hay algo que en epidemiología se llama los 3 retardos en la mortalidad materna. Y Ujú. incluye a todo el mundo, porque el primer retardo tiene que ver con ese retraso que hace la paciente para salir de su casa.
Dice, no, yo todavía puedo esperar, no, yo me siento bien. Eso va muy ligado con la educación y la educación que le puede dar el médico en la consulta prenatal. Lo que nosotros en obstetricia podemos llamar los signos de alarma, que son esas causas por las cuales debes acudir al médico de una vez. Si tú educas al paciente de eso, ese primer retardo de la mortalidad materna, pues lo vamos a poder superar. Después viene el segundo retardo, que es poder salir de su casa y llegar hasta el sitio donde vaya a ser atendida. Entonces ahí incluye al país entero, a las vías, a dónde está el hospital, cuáles son las vías de acceso, cómo puede llegar esa paciente hasta allá, el poder adquisitivo para poder tomar un taxi, para poder tomar un Uber, para poder tomar un transporte público. Y después está el retardo que viene institucional, que es cuánto puede tardar dentro de la institución esa paciente para poder ser diagnosticada, poder ser tratada a tiempo y evitar que esa paciente lamentablemente pueda fallecer. Entonces, esto es algo que es como un efecto en bola de nieve y que va muy ligado a la educación. Educación que tiene que estar a todo nivel, desde que tú haces medicina hasta que pasas por el posgrado y terminas haciendo estudios subespecializados o de cuarto nivel que son como la medicina materno-fetal. En todo nivel nosotros debemos tener educación. Entonces, lamentándolo mucho, actualmente, que me gustaría muchísimo estar nuevamente en un hospital, no puedo hacer educación de esa manera, pero la hago con mi equipo de trabajo por toda Venezuela. Cuando la pandemia nos lo vuelva a permitir, podremos volver otra vez a cada hospital y a cada región a trabajar de la mano con los